Dios ha sido bueno, bueno es Dios. La Biblia dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este pasaje nos enseña cómo debería ser la administración, el plan económico que una persona y una familia debería tener. Se nos muestra dos peligros que debemos evitar y se nos muestra 5 oportunidades de llegar a usar lo temporal de nuestros bienes materiales para llegar a tener beneficios eternos. Una iglesia ejemplar es una iglesia que se caracteriza por creyentes que llegan a tener este enfoque económico en su vida. De manera particular, la iglesia de Éfeso, por lo que dice el texto, habían algunas personas que tenían posesiones materiales, eran calificados como ricos. Se les dice a ellos que deben tener cuidado de dos peligros. Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. El apóstol Pablo empieza con un mandamiento. Manda, allí está el imperativo. El Timoteo debía llegar a enseñar y a ministrar a un grupo de ricos dentro de la iglesia de Éfeso y necesitaba establecer ciertos principios, 7 principios. Los 2 primeros es referencias a que ellos se cuiden del peligro. El primer peligro, que sean altivos. ¿Eres tú orgulloso? ¿Eres tú arrogante? ¿Eres tú una persona que se cree superior a los demás? ¿Eres tú una persona que trata mal a los demás porque se cree superior? La superioridad económica en el mundo es un símbolo de éxito. En el cristianismo, no. La superioridad económica es un símbolo de éxito. Nosotros vemos a una persona que tiene recursos y erróneamente podemos concluir que esa persona es una persona exitosa. Nosotros vemos a una persona que tiene dinero y podemos erróneamente concluir que esa persona está experimentando la bendición de Dios y no necesariamente eso es verdad. Depende de cómo evaluemos el éxito. Depende cómo evaluemos nosotros cuál sea nuestra perspectiva frente a la economía. La Biblia dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Juan está hablando allí en Apocalipsis 3:17. Está hablando a una congregación que había llegado a pensar de sí misma que eran ricos, que se habían enriquecido, que no tenían ninguna necesidad, pero cuando son evaluados por la perspectiva de Dios,
Dios les dice, ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Debemos tener cuidado en la forma en que nosotros llegamos a evaluar el éxito. Una persona que tiene dinero puede llegar a ser orgullosa, puede llegar a ser arrogante. Se necesita que una persona tenga unas cuantas cosas para pensar que es mejor que otro. Tristemente, esto no es un problema solo de los ricos. Aquella persona que se apoya en los bienes materiales puede llegar a tener esta forma de pensar. Puede llegar a creer que tiene más que otro. Y por eso es arrogante, se cree superior y por eso trata mal a otros porque se ve a sí mismo como superior. Cuando Jesucristo habló a un rico insensato, le dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12, 20 y 21. ¿Observas? Debemos tener mucho cuidado de tener una óptica de orgullo en nuestra vida y nuestro trato a otros sea de mala manera porque nosotros nos creemos superiores a otros. Uno de los dos peligros. El segundo peligro es ser una persona que confía en las riquezas. Y aunque el texto está apuntando a un grupo específico de personas, gente dentro de la iglesia que tiene dinero, el confiar en las riquezas, el confiar en los bienes materiales, es un asunto y un pecado en el que todo creyente puede caer. Una persona puede ser pobre y confiar en los bienes materiales. Una persona puede tener poco y puede priorizar al extremo las cosas materiales. El enfoque de su vida puede ser eso. Hermano, cuando nosotros pensamos en lo poco o lo mucho que tenemos, necesitamos llegar a comprender que todo ha sido dado por Dios. La Biblia dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Todo lo que tú y yo tenemos ha sido dado por Dios. El trabajo, la fortaleza, la inteligencia, la capacidad, la habilidad para llegar a ser buen negociante, buen administrador, los recursos que una persona puede llegar a tener, que no has recibido. Y si has recibido todo eso, ¿por qué te glorías? No hay espacio para el orgullo. No hay espacio para esto en la vida porque todo hemos recibido de Dios. Y cuando una persona llega a poner su confianza en las riquezas, lo que está haciendo es ser una persona que ha establecido un ídolo en su vida, la riqueza. Puedes haber botado la estatua, la estampita, pero puedes todavía tener un Dios en tu vida, un ídolo. Y puede ser la riqueza. La persona que confía en las riquezas es una persona que ha quitado a Dios el primer lugar y ha puesto esa confianza en los bienes materiales. No se necesita ser rico para caer en este pecado. ¿Qué pasaría si pierdes tu trabajo?
Algunos en la época de la pandemia llegaron a experimentar esto. De la noche a la mañana, la economía del mundo varió, cambió. De la noche a la mañana, un día nos acostamos con la confianza que teníamos en Dios o en las riquezas. Y solo fue cuestión de días para que experimentemos lo que llegó a ser el impacto económico del mundo. Todavía nos estamos recuperando de eso. ¿Qué pasa si tú pierdes tu trabajo? ¿Dónde queda tu cristianismo? ¿Qué pasa si pierdes las pocas o muchas posesiones que tienes? ¿Dónde queda tu cristianismo? En la vida de una mujer rica, el perder las posesiones materiales le llevó a perder su fe en Dios. Ella le dijo a su esposo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En esa misma familia, el esposo dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Observas la diferencia? Un hombre confiando en Dios, y cuando perdió lo material, su fe quedó intacta porque no estaba apoyada en los bienes materiales. Una mujer perdió todo, y como su confianza estaba en los bienes materiales, su fe desapareció. ¿Qué pasa si pierdes todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si pierdes todo? A veces, Dios llega a bendecir nuestras vidas, y estoy escogiendo muy bien las palabras. A veces Dios llega a bendecir nuestras vidas, quitándonos todo lo que tenemos, para ayudarnos a comprender que nuestra confianza estaba en las posesiones materiales y necesitamos aprender a confiar en Dios, ponerle en primer lugar a Él. La Biblia dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Allí en 1 de Samuel 2:7. Él enriquece, Él empobrece. Y si Él ve que tú y yo necesitamos perder todos los bienes materiales para que eso nos sirva para identificar dónde está nuestra confianza y podamos llegar a confiar en Dios en vez de las riquezas, si Él decide que eso es lo que necesitamos, tú y yo seremos bendecidos con pobreza. Después de que Pablo puntualiza dos peligros, el peligro del orgullo y el peligro de confiar en las riquezas, Pablo establece 5 oportunidades que tú y yo tenemos. Él está hablando específicamente a los ricos. Podemos aplicarlo todos, aun cuando no seamos ricos. 5 oportunidades de poder invertir lo temporal de nuestros bienes materiales para que existan réditos eternos. Primera oportunidad, verso 17. A los ricos de este siglo
manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, observa, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay un contraste. El texto bíblico utiliza una estructura donde se hace un contraste radical entre ser orgulloso y poner la esperanza en las riquezas frente a la primera oportunidad que nosotros tenemos de ser personas que confían en el Dios vivo y verdadero. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Las riquezas son inciertas. Las riquezas podemos perderlas en un día, en un día para otro. Podemos perder todo y nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Sabes? Jesucristo dijo, no os afanéis. ¿Por qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles reaccionan así. Para el no creyente es normal vivir preocupado. Es normal, es la forma en la que ellos viven. Tristemente, eso que es una práctica del no cristiano, a veces es una práctica de nosotros los cristianos, y nosotros llegamos a estar preocupados por la parte económica, cuando realmente la Biblia dice que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Él es tan cuidadoso que aún las aves de los cielos reciben su provisión porque Dios tiene cuidado de ellas. No os afanéis. Es el mandamiento allí en Mateo capítulo 6. No os afanéis. El creyente no debe vivir preocupado. Cuando un creyente vive preocupado, es una persona que está luchando con tratar de confiar en Dios y tratar de confiar en los recursos y en el trabajo que esa persona tiene. La persona que ha aprendido a descansar y poner su confianza en Dios no vive preocupado. ¿Te preocupan las cosas económicas? Una cosa es ser responsable de la economía personal. Otra cosa es afanarse. Otra cosa es perder la paz. Y a veces el afán es un indicativo claro en la vida de un creyente que no está poniendo su confianza en Dios. Está poniendo su confianza en su trabajo, en la economía del país, en otras cosas menos que en Dios. Nosotros deberíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En vez de afanarnos, buscar primeramente el reino de Dios. Nuestro enfoque debe ser Dios. Y cuando mi enfoque es Dios y mi confianza total está en Él, todas las cosas necesarias para la vida llegarán a ser provistas por nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. ¿Confías en Dios? ¿O confías en tu trabajo? Verso 18 nos dice que hagan bien. Segunda oportunidad de usar los bienes materiales, los bienes temporales, para que existan réditos eternos. Mete en tu presupuesto un rubro. Pon en tu presupuesto un rubro, la cantidad que quieras. Destínala para ayudar a otros. Y si puedes ayudarles,
sin que se enteren que tú fuiste, mejor. Coge y deposita en la cuenta de esa persona. Esa cuenta que está en cero. Deposita algo. $10, $20. Esa persona va a sorprenderse, ni va a entender. Va a pensar que fue un milagro de Dios. Y lo fue. Que no se entere que fuiste tú. Es la mejor forma de dar. Que no sepa que tú eres la fuente de ayuda. Es la mejor forma de hacer el bien. Porque con eso garantizo que no me voy a enorgullecer. Cuando esa persona sepa que yo le di y venga a darme gracias y mi orgullo florezca. El premio que recibirás será de Dios. Porque Él sabrá que fuiste tú. Que sean ricos, número 3, que sean ricos en buenas obras. Una persona rica es una persona que tiene abundancia. Esa es la definición. Y nosotros debemos abundar, debemos ser ricos en buenas obras. Debe ser una característica de nuestra vida. Las buenas obras en beneficio de otros debe ser algo constante, algo continuo en nuestra vida. No en cierto momento del calendario. No porque llegamos a Navidad y en Navidad nos acordamos de los niños pobres que mendigan por las calles. Debe ser constante. Toda esta estructura de 7 cualidades muestran las cosas que no deben ser habituales en nosotros, como el orgullo y la confianza en las riquezas, y luego las 5 oportunidades que tenemos para usar las riquezas temporales para un beneficio eterno, apuntan al hecho de que deben ser habituales. Yo debo constantemente, habitualmente confiar en Dios. Debo hacer un estilo de vida, el hacer el bien. Debo habitualmente ser una persona rica en buenas obras. Si no soy rico en plata, puedo ser rico en buenas obras. ¿Observas? El verso 18. Dadivosos, generosos. Dadivoso, dispuesto a dar. Dadivoso, dispuesto a compartir desinteresadamente. Generoso, una persona que comparte, una persona que tiene por costumbre participar. Debemos estar caracterizados por ser dadivosos y generosos. Esa debe ser una característica de nuestra vida. Debemos ser dadivosos y generosos con la obra de Dios. Si todos fueran fieles con sus diezmos y ofrendas, podríamos enviar más misioneros. Podríamos abrir más iglesias. Y al enviar otros misioneros y abrir otras iglesias en otros lugares, en otros sitios, esa gente que está alrededor de esos misioneros o de esas iglesias tendrían la posibilidad de escuchar el evangelio, y si reciben a Cristo, los bienes materiales temporales que hemos invertido en eso llegan a tener un rédito eterno. ¿Cuánto interés te paga tu cuenta de ahorros? ¿Cuánto interés ganas en tu cuenta corriente? ¿Cuánto interés ganas en una póliza de acumulación? ¿Cuánto interés ganas cuando compras acciones de Supermaxi? ¿Cuánta plata llegas a ganar cuando aprendes a invertir en la bolsa?
¿Puedes pensar en el mejor negocio? El utilizar los bienes temporales que tenemos, lo mucho o lo poco, en cosas eternas, produce un resultado incomparable. El asunto es un asunto de mentalidad. A veces estamos tan enfocados en lo material que lo poco o lo mucho que tenemos la tendencia de querer mejorar, y hasta cierto punto eso no tiene nada de malo, pero tener una perspectiva únicamente temporal donde quiero crecer mi dinero, lo mucho o lo poco que tengo, quiero meterme a otro trabajo donde me paguen mejor, quiero ganar una inversión, quiero aprender a utilizar el interés compuesto para ganar más, quiero aprender todo eso para mejorar mi economía, cuando el mejor negocio en el que te puedes meter es utilizar tus bienes temporales para que den réditos eternos. No es comparable. No es comparable la mejor inversión que puedas tener aquí que la inversión que te da cuando tú aprendes a invertir en lo eterno. Cuando aprendes a ser dadivoso y generoso, a veces para las urgencias de ciertas personas, pero cuando empiezas a ver lo espiritual como la mejor forma de invertir, eres generoso con tu iglesia, eres fiel con tus diezmos y ofrendas, te das cuenta que invertir en eso posibilita que el evangelio llegue a más personas y eso cause un impacto, no solo en lo temporal de esta vida, sino por la eternidad. Nosotros deberíamos tener esta perspectiva espiritual y ser dadivosos y generosos. ¿Observas? Verso 19. Atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Observa el texto. Atesorando, almacenando. ¿Para quién? Para sí. Buen fundamento para el futuro, para el porvenir. ¿Tienes la costumbre de ahorrar? Aquí dice, atesorando, almacenando. Es importante observar el orden. No soy orgulloso, no confío en las riquezas, confío en Dios, uso los bienes temporales que Dios me ha dado para hacer el bien, trato de ser una persona rica en buenas obras, soy dadivoso, soy generoso. Observa el orden, atesoro para el futuro. No porque soy tacaño, sino porque preveo el futuro. Y un día no vamos a poder ser tan buenos trabajadores como debemos ser. Las fuerzas ya no están ahí y poco a poco desaparecen, y las oportunidades para conseguir trabajo desaparecen. Y una persona sabia es una persona que ahorra. Si no tienes en tu presupuesto personal un casillero donde estás ahorrando y efectivamente lo haces mes a mes, eres un mal administrador. Y con el tiempo
Llegarás a ser, tristemente para muchos, para mucha gente grande, mucha gente adulta, muchos ancianos llegan a ser mendigos porque nunca llegaron a tener un enfoque de atesorar para sí pensando en el futuro. ¿Hasta cuándo vas a poder trabajar? ¿Qué va a ser de tu ancianidad? Y no tiene que ver con confianza en Dios. La confianza en Dios debe estar ahí. Pero Dios nos ha dado una mentalidad para poder seguir el consejo que Dios ha puesto. Atesora. No porque eres tacaño, no porque no te gusta compartir, porque el texto está diciendo hacer el bien, ser rico en buenas obras, ser dadivoso, ser generoso. Debo almacenar, debo ahorrar, no dejando de ser generoso y dadivoso y siempre invirtiendo en lo espiritual. Debo ahorrar porque en la vejez, usualmente, son los momentos donde las vacas son flacas, donde ya no hay la misma fortaleza, ya no hay la misma oportunidad. Y una persona cabeza de hogar piensa sabiamente en su familia y aprende a atesorar para el futuro. ¿Observas cuál debe ser el criterio para ahorrar? Echa mano de la vida eterna. Una frase que ya apareció la semana pasada, la estudiamos la semana pasada. Toma la perspectiva eterna y teniendo en mente la perspectiva eterna, trae esa perspectiva a tu presente y esa perspectiva eterna que te ayude a vivir con esa óptica eterna el día a día. Aquí en el contexto, la forma en la que nosotros debemos atesorar. Aquí tenemos un plan de negocios. Aquí tenemos un criterio bíblico que funciona, que debe ser usado. Estos 7 elementos deben ser usados para determinar cómo se maneja la economía en una familia, en una iglesia. Debemos cuidarnos de los peligros de llegar a ser orgullosos y confiar en las riquezas, pero luego debemos tener la perspectiva espiritual para utilizar los bienes temporales como instrumentos para llegar a invertirlos en aquellas cosas eternas y podemos empezar confiando en Dios, haciendo el bien, siendo ricos en buenas obras, siendo dadivosos y generosos con otros y con la obra de Dios, y aprendiendo a ahorrar para el futuro. En tu economía personal, ¿cuál de estos 7 elementos te hace falta? Hacer el bien, ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En tu presupuesto personal, pon una cuenta ahí, un rubro. Vamos a tomar este dinero cada mes. Seamos intencionales. Vamos a usar cada mes este dinero. Lo vamos a poner ahí cada mes para ayudar a otros. No por Navidad cuando vemos a los chicos pidiendo la Navidad. Intencionales. Un estilo de vida. En tu presupuesto, una cantidad para cada mes ser generoso con otras personas. Y si ellos no se enteran que fuiste tú, mejor. Y en tu presupuesto,
un rubro para ahorrar. Compra una alcancía. Empieza a meter monedas, empieza a ahorrar intencionalmente. Esta es la perspectiva de Dios para la gente rica y para todo creyente que quiere poner criterios bíblicos al uso que este creyente da de los bienes temporales. Usa tus bienes temporales para tener resultados eternos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a usar los bienes temporales de acuerdo a esta perspectiva bíblica. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de cada detalle a nuestra economía, nuestra forma de utilizar los recursos. Pedimos, Señor, que nos ayudes. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez. Gracias, veo su mano. Alguien más por primera vez con nosotros, con toda confianza. Veo su mano, gracias. Alguien más por primera vez con nosotros. Para las dos personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Quisiera ofrecerle, obtener de usted la oportunidad de poder conversar con usted. Y si usted desea, puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Así es que si desea pasar, con toda confianza, venga, denos la oportunidad de poder conversar un momento con usted. Venga. Sí, venga. Alan, ayúdanos, por favor. Siga, venga. Gracias por... Gracias por pasar. Siga, por favor. ¿Cómo está? Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, yo ruego que en este momento que van a estar compartiendo el Evangelio con ellos, hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a estar seguros que estamos administrando los bienes económicos de acuerdo a la perspectiva que tú has dejado en tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido